Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos hoy? Bien, muy bien. Vamos a ver si esta cosa quiere... Ay, vamos de nuevo. Pero bueno, así es la vida. Bueno, vamos a hacerlo sin esto, porque si no... No, ya. Vamos a seguir y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Marcos 10, y vamos a leer los versículos 28 al 31, Marcos 10, 28 al 31, y vamos a ponernos sobre nuestros pies en honor a la lectura de la palabra del Señor, no al que lo lee, por supuestísimo. Entonces yo también voy a aquí tratar de pararme 2 segundos más. Ok, Marcos 10, 28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias por la forma como tú nos cuidas. Señor, no solamente nos cuidas, no solamente nos llevas de la mano, pero en más de una ocasión tú nos llevas en tus brazos, Señor. Y tú nos proteges como un buen pastor, Señor. Y nos sanas y nos cuidas, Señor, y nos diriges. Y gracias por eso. Y ayúdanos cada vez que decidimos o pensamos que lo podemos hacer a nuestra manera. Señor, ayúdanos a darnos cuenta rápidamente que esa no es la manera de hacer las cosas, sino de buscarte a ti y seguir tu llamado, seguir tus pisadas, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por tus muchas bendiciones. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones por medio de tu palabra, Señor, y ablandándonos cada vez más. Gracias, mi Dios. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento y yo también. Bueno, muy bien. Entonces, la semana pasada, ¿se acuerdan de qué fue lo que estábamos hablando y leyendo? Estábamos hablando acerca del joven rico, ¿verdad? Y él le hizo una pregunta al maestro que nos deberíamos hacerlo todos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? A lo que Jesús procedió a preguntarle, como siempre, alguien le hacía una pregunta, él lo respondía ¿con qué? Con otra pregunta, por supuesto. Pero ahí él dice que los mandamientos, ¿sabes? Por ejemplo, no adulteres, no mates, o en el caso en realidad es no asesines, eso es lo que significa. No hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, eso era lo que el Señor Jesús le estaba preguntando, si él sabía cuáles eran los mandamientos y si lo estaba siguiendo. Y el joven asintió que los había cumplido desde su juventud. Imagínense, un joven diciendo, sí, yo lo he cumplido todo desde mi juventud, pero sigue siendo joven, o sea... como les dije la vez pasada, era como cuando íbamos
con Daniela. No estoy hablando de Daniela Acevedo, sino Daniela Valencia. Y entonces ella, qué sé yo, tenía unos 9 añitos o qué sé yo, y ella decía, ay sí, qué tiempos aquellos. O sea, todavía estás creciendo, mijita, o sea, ¿y qué tiempos aquellos? Bueno, ya le voy a cambiar el nombre a Matusalén, porque imagínense. Entonces, pero vemos que el joven pensaba que él ya había logrado lo que tenía que lograr, y luego Yeshua le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Ahora bien, luego el Señor dijo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Y vimos que para el Señor no son las riquezas en sí el problema, sino el amor que una persona le tiene a las riquezas. Y esto le causó una reacción en el joven que ahí mismo en Marcos 10 dice que bueno, pero él, afligido por estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Hermanos, si uno tiene muchas posesiones o no, ese no es el problema en sí. El problema es que él amaba sus posesiones. Y Jesús conocía su corazón, por eso el Señor le hizo las preguntas que les hizo. Él sabía que este joven le gustaba no solo sus posesiones, pero también el estatus y el reconocimiento que eso traía. Jesús le añadió, ven, sígueme tomando tu cruz. Tomando tu cruz. Y ahí es la respuesta a la pregunta que le había hecho al joven, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, entregarte completamente a seguir y a servir a Jehová Dios con todo. Y como lo dice en Deuteronomio 6, 4 y 5, oye Israel, Shema Israel, Jehová es nuestro Dios. Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces debemos reconocer que ya no somos dueños de nosotros mismos, sino más bien le pertenecemos a Jehová Dios. Y me preguntarás, bueno, ¿y dónde queda aquel famoso libre albedrío, verdad? O la libertad de escoger. Porque eso, aún muchos jóvenes hoy día me hacen esa pregunta. Bueno, las únicas personas que tienen verdadera libertad para escoger son las personas que han reconocido que Jesús es el único camino. Es la única verdad. Y Él es el dador de la vida. Y no hay otra manera para poder llegar y a tener una perfecta relación con Jehová Dios. Y en el jardín del Edén, nuestros padres Adán y Adana, en realidad, porque fue después que Adán le dio el nombre Eva, ¿cierto? Pero antes era Ish e Isha, ¿verdad? Hombre y mujer. Y ellos decidieron desobedecer las sencillas órdenes del Señor. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia o el conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ¿qué pasaría? Ciertamente morirás. Y engañados por Satanás, comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal.
Adán no comió porque tenía hambre, hermanos. Es que dice ahí mismo en Génesis 3:6 que él comió así como ella. En el sentido que él también quería tener esa nueva revelación. En ese sentido. Entonces, vemos que el apóstol Pablo, escribiendo a los hermanos en Roma, nos da el resultado de lo que hicieron don y doña Adán. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? En otras palabras, ellos escucharon y obedecieron no la voz de Dios, sino la voz de ¿quién? De la serpiente, ¿verdad? De Satanás, del engañador, haciéndose así sus esclavos. Y ellos tenían el libre albedrío de escoger todos los demás árboles del huerto del Edén. Todos. Tenían, me imagino ahí, como unos 20, 30 matas de mango. Yo no sé, tenían de todo. Incluyendo el árbol de la vida, la cual no comieron. Y lamentablemente ellos escogieron esclavizarse al pecado y a la muerte. Cuando una persona ya está esclavizada al pecado y a la muerte, es difícil, o mejor dicho, imposible librarse de tal maldición. Por las fuerzas de uno mismo no puede. Y ahí vamos a Marcos 10, 26 y 27. Marcos 10, ahí mismo, Marcos 10, 26 y 27, donde vemos una pregunta que se hacían los discípulos. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Quién? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas, ¿qué? ¿Cuántas? Todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Y vemos claramente que el hombre no puede hacer nada para poder merecer la vida eterna. ¿Lo sabían? No importa cómo ponemos el pelo o falta de. No. Lo que nosotros merecemos es ¿qué? Es el infierno eterno. Ay, gracias, pastor, por ese ánimo. Ya puedo ir a la casa con toda esa alegría y ese entusiasmo, ¿verdad? No, vamos a seguir porque hay buenas noticias. Sí, la mala noticia es que, bueno, ya estamos mal. Ya no podemos ir peor de lo que ya estamos. Bueno, podríamos, pero no estoy animando a que se haga. Pero vemos que el creador del universo había preparado un lugar espectacular para ser el hogar perfecto para la perfección de su creación, el hombre y la mujer. Y encontramos en Génesis 1, 26 y 27, entonces dijo Dios, hagamos. Ahí vemos claramente, claro, en los primeros versículos de Génesis 1 encontramos a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. En esos primeros dos versículos ya está ahí. Entonces, cuando dice hagamos, no es que el Señor está esquizofrénico. No. Ni bipolar, ni nada de eso, no. No, hagamos es que Él está diciendo entre nosotros vamos a hacer, ¿verdad? ¿Qué cosa? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
No puso un tercer, ni cuarto, ni quinto, ni... ¿Cuántos hay ahora? ¿Cuántos géneros? 150 y cuántos. Bueno, no, dos. Y entonces les dio una sola orden que les prohibía comer de un solo árbol en todo el vasto huerto del Edén. Ahora, Benigno, si tú hubieses estado ahí en el huerto del Edén, ¿qué hubieses hecho alrededor de ese árbol que no tenían que acercarse ni nada de eso? ¿Qué hubieses hecho tú? O sea, de repente haría lo mismo, no sé. Bueno, sí, ojo, todos haríamos lo mismo, de eso no hay duda. Pero ya que ya ha pasado el asunto, ahora sí podemos reflexionar y decir, bueno, a lo mejor lo que pudo haber hecho es haber puesto una cerca alrededor y no entrar, no comer, ¿verdad? Sí, exacto. Señor amado, hasta están poniendo electricidad y todo. O ponemos ahí, esta fruta tiene gusanos, o qué sé yo. Y ahí es donde ponemos la pregunta, ¿qué es mejor encontrar en esa fruta? ¿Un gusano completo o la mitad de un gusano? Bueno, entonces, pero encontramos aquí que sí, podemos pensar eso ahora, pero sí, yo estoy de acuerdo con Benigno. Hubiese sido Adán, hubiese sido Marlan, estaría comiéndola, aunque no me gustan los tamarindos. Yo pienso que los tamarindos era la fruta ahí que tenía, pero a Mercedes le encantan los tamarindos, entonces no. Bueno, entonces el detalle es, ellos decidieron comer del fruto del árbol prohibido, y eso después de haber pasado tiempo con el Creador. Pero escucharon la voz del enemigo. Y volviendo a la carta de Pablo a los romanos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, a veces digo por tonto, pero dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado que la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. O sea, nosotros tenemos esa herencia. Gracias, Adán. Ok, esa herencia, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Ojo, no estamos, ojo, no es como creen algunos de que todavía tenemos el pecado, como dicen, original. No, tenemos los propios nuestros. Yo no necesito heredar nada de otra persona. Yo ya con los míos basta y sobra. Entonces, vemos que todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. Todos. Muy bien. Ven, termina la predicación. Todos pecaron, todos pecamos. En tiempo presente. Lamentablemente en futuro, pero en un futuro muy cercano ya estaremos con el Señor y no tendremos que preocuparnos más nunca de este asunto. Amén. Amén. Por lo menos eso mira, lo de la pata chueca y la otra pata chueca me da igual. Yo ya quiero librarme ya de este pensamiento, como dice Mercedes, ese pensamiento cochambroso y eso. Ay, sí, ustedes van allá a esa iglesia donde te lavan el cerebro. Gloria a Dios, que el Señor me lave el cerebro ya de toda la porquería que llevo dentro por medio de su palabra. Amén. Amén. Pero vemos que aquí entra la muy buena noticia. La muy buena noticia. Jesús mismo tuvo el privilegio de decirlo y luego cumplirlo. Algunos de ustedes saben este versículo porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Amén. Claro.
Eso nos debe motivar a todos. Y luego el próximo versículo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Y dice el próximo versículo, el que en él cree no es condenado. ¿Ve? Por eso me gusta el Nuevo Testamento, porque aquí no encontramos a un Dios malvado, sino un Dios bueno, porque muchos piensan que el Antiguo Testamento es un Dios malo y vengativo y qué sé yo, ¿verdad? Y el del Nuevo Testamento, bueno, Jesús es el primer hippie, peace and love y todo lo demás. No. Déjame decirte que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado. Y claro, no terminé todo el pensamiento del maestro. Si no saben de qué versículo les estoy hablando de Juan 3:18. Se los leeré completamente. El que en él cree no es condenado. Gloria a Dios por eso. Esa parte, gloria a Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, ya el Señor no tiene que condenar más porque ya está condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y Jesús no tenía que venir a este mundo para condenar a este mundo y sus habitantes, porque por nuestra propia culpa ya estábamos condenados. ¿Estamos entendiendo? Y físicamente no puedes rematar al cuerpo de alguien que ya está muerto. ¿Cierto? No es como el famoso chiste de aquel hombre que un amigo de él llegó a su casa y salieron a comer juntos. Y claro, este otro amigo siempre se daba de ser más y más. Entonces él dijo, no, ya me voy a desquitar con este. Y entonces el amigo pidió, dame pollo. Y para un pollo más grande. Bueno, sabemos que ese no es así. Pero lo interesante es que aunque la historia se ha intentado hacer eso, matar a un cuerpo que ya está muerto. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, ¿verdad? Cuando él resucitó a Lázaro, ¿cómo quisieron celebrar los fariseos y los saduceos tan tremendo milagro? ¿Cómo lo querían celebrar? Volviendo a matarlo, ¿verdad? Querían volver a matarlo. Otro seguidor de Jesús, cientos de años después, aún después de muerto y sepultado en los huesos, fue enjuiciado por los monjes inquisidores en Inglaterra. Y el nombre de este hombre fue John Wycliffe. Y él fue el primer hombre responsable de traducir la Biblia al idioma inglés. Y Wycliffe murió de buena vejez en el año 1384. Pero 41 años después, en el 1425, los inquisidores, para de verdad mostrar que estaban enojados con él, y mira, nos la va a pagar, bueno, exhumaron sus restos, los hicieron ceniza y los echaron al río. A él sí que le dolió eso, ¿verdad? ¿Verdad? No, está con el Señor ahí disfrutando. Me imagino a Pedro, mira, Juancito, ajá, te acaban de quemarle el esqueleto. Ah, muy bien, qué bien. El Señor lo va a reparar después, no te preocupes. Entonces, vemos que eso es lo que no puede hacer. Ya cuando uno está muerto, ya está muerto. Y Pablo vuelve a decirnos en Romanos, y esta vez Romanos 6, versículos 17 y 18. Yo sé que estoy dando vueltas y brincos por todos lados. Pero en Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios,
que aunque erais esclavos ¿de qué? Del pecado. Esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, esto significa, al que es pecador, ¿va a actuar de otra manera? ¿Ah? Yo no sé por qué nosotros pensamos que la gente, cuando no han tenido un encuentro con el Señor Jesús, no han rendido sus vidas a Él, ¿por qué tenemos el pensamiento de que si le hablamos del Señor o si le estamos diciendo, mira, estás haciendo esto mal, ¿por qué pensamos que van a cambiar el chip? Porque su esclavitud es ¿dónde? En el pecado. Van a actuar ¿como qué? Como pecadores. No podemos esperar, y especialmente de los que están en situaciones de poder y qué sé yo, ¿cómo podemos pensar que alguien que miente para toda la vida va a cambiar? Perdón, aquí ya no se dice mentir, ¿verdad? Es cambiar de opinión. Entonces, lo interesante es que vemos, no, van a actuar así. A menos que el Señor Jesús entre a sus vidas y los liberte del pecado, de esa esclavitud. Entonces, no nos engañemos, hermanos. Lo que necesitamos hacer es orar para que el Señor haga ese milagro de amor en sus vidas. Como nosotros hemos experimentado en las nuestras. Así espero, ¿verdad? Y entonces, aunque lo quieras admitir o no, todos somos esclavos o siervos. Una de dos. Somos esclavos encadenados al pecado, o como Pablo sigue escribiendo ahí en Romanos 6:18, y libertados del pecado, gloria a Dios, y libertados del pecado, vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Ojo, ahí no estamos hablando de ministerio de justicia o algo así, no. Estamos hablando siervos de la justicia. Aquí es donde está la justicia. La palabra del Señor, somos siervos de la palabra. En otras palabras, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados ante Jehová Dios y le pedimos que nos perdona y queremos que Él nos cambie el rumbo de nuestras vidas, ya somos libertados de las pesadas cadenas del pecado y de la muerte eterna en el infierno. Eso no significa que vamos a escapar la muerte primera, sí, pero la muerte segunda, si el Señor está en nuestras vidas, lo escaparemos. Gloria a Dios. Pienso yo estoy contento. Entonces pasamos de muerte a vida. Las personas que no han conocido al Señor Jesús como su Señor y Salvador, ¿saben lo que son? Zombies. Y no de las de la televisión. Bueno, algunos sí se parecen, pero lo interesante es que son muertos en vida. No tienen vida. ¿Cierto? Y entonces, ¿por qué podemos demandar algo que no tienen? No pueden. No pueden. Entonces, así pasamos de muerte a vida y nos convertimos en siervos de Jesús. Yeshua nos anima, sí nos anima. Yo sé que dices, ay pastor, pero a veces tus ánimos, mejor no. Pero Mateo 11, 28 al 30, el Señor Jesús nos anima a servirle, a seguirle. Me venía la mitad de una canción, pero mejor no porque no me acuerdo de la otra mitad. Entonces, pero dice Mateo 11, 28 al 30. Salud. Y estamos contentos de que estés aquí.
Te soltaron los allá en Inglaterra, gloria a Dios. Ok. Entonces, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Cuántos andamos trabajados y cargados? Ajá. Bueno, yo he estado en la camita, no he estado muy trabajado. La que está cargada y trabajada es Mercedes, pobrecita. Pero vemos que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Andar con más pesadas cargas. Yo sé que algunos hermanos de la iglesia a lo mejor piensan eso, que sí, vengo al Señor y mira, me tienen aquí de negro, pregúntale a Daniel, que no solamente anda haciendo lo de los ordenadores, pero también es mi chofer, de venir 2 bloques de allá para acá, o sea que imagínate, pero gloria a Dios. Pero lo interesante no, es que Él nos hará descansar ¿qué? De lo que estábamos cantando y hablando y leyendo durante el tiempo de la alabanza y adoración, que es que Él nos hará descansar de esas pesadas cargas, de esas tormentas, de todo ese asunto. Y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ay, me manda a descansar y ahora me dice que lleve sobre mí su yugo. Como es que dice Mercedes, o se peina o se hace rolo, uno de los dos. No, ahí dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Acuérdense que el Señor Jesús, a pesar de ser el Señor de señores y Rey de reyes, Él vino a hacer ¿qué? A servir. Él vino a servir. Y entonces aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso ¿para qué? Para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Tenemos que recordar que en el tiempo de Jesús estaban aquí esos fariseos, saduceos y unos cuantos otros feos. Y entonces lo interesante es que ellos les ponían un montón de reglas y más reglas y más reglas. Y ya la gente no podía hacer las cosas que ellos estaban pidiendo que ellos hicieran. Y lo interesante es que ellos mismos no lo hacían. Lo decían, pero no lo hacían. Y aquí es donde Jesús dice, mira, deja eso. Mi yugo es fácil. O sea, sigue mi palabra y para adelante. No le sigas añadiendo más cosas que no están. Y este es el mismo Jesús que le dijo a aquel joven que amaba más a sus riquezas, ven, sígueme tomando tu cruz. El mismo Jesús que dijo en Mateo 10, 37 y 38, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Bueno, pero seguramente Jesús está usando lenguaje poético o alguna metáfora para hacer llegar al corazón su punto. Creo que no, especialmente después de leer Mateo 10:39, que dice, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Jesús nos está dando este libre albedrío en decidir seguirle a Él o seguir nuestros propios deseos y vivir como si Él fuese un amuleto de la buena suerte. O el diosito aspirina. ¿Verdad? De budget. Ok. Entonces, anuncio no pagado. Entonces, vemos que Él nos está diciendo eso, nos está dando ese libre albedrío. Pero Él no es ese amuleto de la buena suerte. Jesús nos dice que debemos tomar la decisión, es una decisión. Cada vez nosotros cuando hemos escogido nuestras parejas, ¿verdad? Nuestros esposos, esposas, hemos decidido amar, ¿cierto? Hemos decidido amar. Y entonces la decisión de amarlo a Él por encima de nuestras propias vidas.
En Lucas 14, 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me está requiriendo? ¿Que odie a todos los que me manda a amar? No, no, claro que no. Que en tu propia vida el centro de tu motivación de vivir sea por lo que Él ya ha hecho y sigue haciendo por ti, y que estás dispuesto a entregar tu vida por obedecer a Jehová Dios. Así como Él lo dejó todo atrás para entregar su vida por ti, que sea así no solamente los domingos por la mañana, pero en todo tiempo. Y ahora estamos listos para escuchar la predicación. Eso era solamente la introducción. ¿Cómo andamos de tiempo? No, hermano, no se preocupe. Lo interesante es, busquemos nuevamente Marcos 10, 28 al 31. Me dirán, pastor, leímos eso y no lo hemos visto todavía. Exacto. Exacto. Marcos 10, 28 al 31. Marcos 10, 28 al 31. Dice, entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y desde el momento que Jesús le dijo a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan, que dejaran sus redes para seguirle a él, a ser pescadores de hombres, lo habían dejado todo atrás, ¿cierto? Y Juan Marcos, el escritor de este evangelio, posiblemente, o sea, yo pienso que Juan Marcos posiblemente era el hijo de Simón Pedro. Y él entendía esto, porque su familia lo había vivido en carne propia. Pedro y Andrés tenían que salir con el maestro. A veces Juan Marcos los acompañaba, me imagino. Pero vemos que ellos estaban, no es que salían a pescar, estaban haciendo otra cosa. Versículo 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con, ¿qué? Persecuciones. Ay, sí. Y después viene, y en el siglo venidero, ¿qué? La vida eterna. La vida eterna. Gloria a Dios por eso. Si queremos tener nuestra mejor vida ahora, como andan algunos predicadores escribiendo miles de libros y qué sé yo, mala cosa. Este no es el plan para seguir. Ahora, bueno, como dice un amigo mío, él dice, mira, si no eres creyente, este es lo más cercano al cielo que vas a llegar. Pero si eres creyente, esto es lo más cercano al infierno que vas a llegar. Entonces, si tu vida ahora ha sido un infierno, el infierno es peor. Pero si tu vida es aparentemente un infierno, pero estás en Cristo, tienes esa paz, ese gozo, aún en medio de todas las tormentas y todo, y después tienes la vida eterna, gloria a Dios, que has perdido nada. Entonces, por esa razón, si nosotros deseamos vivir nuestra mejor vida aquí, mala cosa, pero si queremos vivir nuestra mejor vida en la eternidad, entonces sigamos el plan de Jehová Dios, que Él nos ha trazado. Y posiblemente nos resultará en más problemas. Después de conocer al Señor, ¿cuántos han tenido más problemas? Amén.
Sí, amén. Bueno, gracias, pastor. Ya vemos por qué estamos ya hemos cambiado el local y ya estamos en el Príncipe Felipe. Porque estás predicando estas cosas. Claro. Posiblemente tendremos más problemas, pero la recompensa, así como ha dicho el Señor Jesús, será eternamente mejor. Y ahí el versículo 31, el que, bueno, le tumba el coco a cualquiera, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y aquí vemos que los que quieren salvar sus vidas, o mejor dicho, vivir esta vida en la tierra, disfrutando y alcanzando las metas egoístas que todos tenemos, viviremos como los primeros, así como aquel joven rico. Pero nuestra vida eterna no será la mejor. Será grave y si no nos hemos arrepentido ante el Creador, peor. De la misma manera que es el decidir y comprometer a amar a su cónyuge para toda la vida, así es concerniente en decidir amar a Jehová Dios de la manera que encontramos, y volvemos a Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 7. Y ahí nuevamente, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Deuteronomio es el quinto libro del Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio. Capítulo 6, versículos 4 al 7, el 4 dice, oye Israel, pero yo les diré a ustedes, oye el Shaddai, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Y claro, en el hebreo, corazón ahí no es solamente el corazón, pero incluye la mente y el corazón en una sola unidad. Por eso, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre dónde? Sobre tu corazón. Y ahí el 7, y las repetirás ¿a quiénes? ¿Le dirás una sola vez? ¿Cuántas veces? Repite. Ay, pero repite. Y lo repite. Ay, ¡sí! ¿Cuántas veces Mercedes en estos 26 años de matrimonio me ha repetido las cosas? Y le he hecho caso, en algunas no. Pero ella sigue repitiéndolo con ese amor y esa dulzura a veces. Pero lo interesante es que necesitamos repetirlas. ¿Cuándo y cuántas veces las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando ¿dónde? En tu casa, ¿verdad? Y andando por el camino, aún en el autobús, ¿verdad? Y al acostarte y cuando te levantes. Yo me acuerdo de niño, para mí me costaba dormirme, todavía me cuesta a veces. Y entonces cuando entraba mamá ella cantaba y eso era una dulzura. Pero entonces, cuando le tocaba a papá, había un grupo en la Universidad de Mercedes que se conocían como los quejidos del Seol. Era más o menos así. Entonces, mi papá, gloria a Dios, está en la gloria y ahora ha cambiado su forma de cantar. Supongo yo, todas las cosas han ido a mejor. Pero, gloria a Dios, porque él cantaba y yo trataba de dormir, él era el que empezaba a roncar. Entonces, pero siempre eran
canciones bíblicas. Me los repetía. Y los llevo y los conservo y a veces empiezo a cantarlos también. No mucho, pero lo interesante es que ahí lo dice. Pero no es solamente el bla, 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 es porque también lo estás viviendo. Y al repetirlo te recuerda y te machacas a ti mismo y lo vives. Amén. Así debería ser. Entonces, vemos el ejemplo de un padre que no teme compartir la palabra con sus hijos, aun cuando no es políticamente correcto. Aun cuando esto puede traerle problemas con las autoridades escolares y las autoridades judiciales. Y estamos llegando a esos puntos. Y cuando encontramos al Señor Jesús refiriéndose a esto, Él incluyó otro mandamiento de no solamente amar al Señor de todo tu corazón, pero leemos ahora, volvemos a Mateo capítulo 22, Mateo 22, 37 al 40. Y vuelvo a repetir, Mateo 22, 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El versículo 38, este es el primero y grande mandamiento. ¿Estamos entendiendo? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, sí. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando se refiere a eso está hablando de todo el Antiguo Testamento. O sea, de Moisés y los profetas. Y por supuesto la persona más próxima que tenemos es ¿quién? El cónyuge, ¿verdad? Nuestro cónyuge. Y luego están nuestros hijos y claro, los demás familiares, los hermanos de la congregación, con los que trabajamos, los vecinos y todo. Entonces, en otras palabras, hemos visto que Jesús no nos estaba diciendo que odiemos a nuestros seres queridos, no. Pero así de la misma manera que Jesús le estaba haciendo caer en tiempo al joven rico y su apego a sus riquezas, y todo lo que trae consigo, Jesús quiere que veamos que Él debe ser lo principal y luego lo más próximo. Y ahora definamos lo que significa amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Yo quiero una PlayStation, le voy a regalar un PlayStation al vecino. No, eso no es lo que es. Busquemos en el tercer libro del Antiguo Testamento. Yo sé que hemos volado por toda la Biblia en este momento, pero vamos a Levítico. Levítico capítulo 19, versículos 16 al 18. Y con esto vamos a terminar. Y hubo un grito de júbilo. Y luego Julie nos ha dicho que todos vamos a su casa a comer pollo. No, está echando broma. Está echando broma. Estaba bueno. Ok. Levítico 19, Levítico 19, 16 al 18, dice, versículo 16, no andarás, no puedes leer la palabra, ¿sabes? No andarás, ¿qué? Chismeando entre tu pueblo. Ay, Señor. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. En otras palabras, el chismear contra tu prójimo es igual al asesinarlo. Si lo quieren asesinar, bueno, chismean todo lo que quieran. No, como dice alguien por ahí, no me gusta el chisme, pero me entretiene. Hermano, cuidado, no. Versículo 17. No aborrecerás a tu hermano, ¿dónde? ¿No fue eso lo que el Señor dijo en el monte, en el sermón del monte? De que el odiar a tu hermano es como asesinarlo.
Dice, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. O sea que si el hermano o hermanastro de la congregación te dice, mira, vamos a salir y bueno, vamos a fiestar. Ahí puede decirle, oye hermano, no creo que eso sea bueno. Entonces, mira lo que dice el versículo 18. O sea, en otras palabras, no podemos odiar o aborrecer a nuestro prójimo porque nuevamente es como si estuviéramos asesinándolo. Y dice ahí, no te vengarás ni guardarás rencor. ¿Sigo predicando? Ok. Ay, pero a mí sí me da gusto tener un poquito, hay una espinita para ponerlo en su sitio a ese, ¿verdad? Uy. Él ni se da cuenta de que tú tienes algo contra él. Él anda feliz, tranquilo. Y eres tú el que andas amargado. Eres tú el que, bueno, andas con esa cara dura, más de lo normal. Perdónalo. Sigue para adelante. Perdónalo. Hola, por si acaso. Entonces, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Estamos entendiendo un poquito más lo que significa amar al prójimo como a nosotros mismos? O sea, esas cosas. Y entonces, posiblemente esa persona definitivamente necesita nuestras oraciones, pero a lo mejor necesita también una ayuda. No estoy hablando tanto de economía, sino que una llamada, mira cómo estás, quiero que sepas que estoy orando por ti, o un WhatsApp, o bueno, como venga, pero es que sepan que tú estás también, no preocupado, pero ocupado en haciendo lo que el Señor nos manda a todos a hacer. A amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Entonces, el detalle es que no buscarás la manera de vengarte de tu prójimo, porque de eso se encargará Jehová Dios si fuera necesario. Yo sé que Mercedes dice un chiste que ella dice, sí Señor, yo quiero ser ese instrumento, ¿verdad? de ser usado por el Señor para ir y vengar. No, claro que no. El Señor se encargará de todo. Ella lo dice de chiste, hermano, ok, que no. Después dirán, Mercedes dijo. Ahí entramos de nuevo en chismeando, hermano. Mira el contexto. Ok, entonces debemos ser diligentes en hacer que, en leer y obedecer la palabra de Dios, ser ejemplo para todos. Comenzando donde es más difícil. En la línea del INAEM, en la línea de acueducto, en la línea de ¿cómo es? Servicio eléctrico, como se llame aquí. En la no, donde es aún más difícil, comenzando con nuestras propias familias. Y lo que significa servirle al Señor de todo alma y fuerzas. Pablo dice en Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y también el Señor Jesús en uno de sus parábolas termina en varias ocasiones, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. ¿No es eso lo que nosotros aspiramos o deberíamos aspirar? Entonces, hermanos, por eso tenemos la justicia
Ya no tenemos que estar esclavizados y encadenados al pecado. Podemos dejar y decidir, tener ese libre albedrío de seguir al Señor. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. Y sí, es fácil decirlo aquí, mientras que nuestro estómago están haciendo ya termina. Sí, es más fácil. Pero ya cuando estamos ahí en el meollo del asunto, ahí es donde debemos recordar lo que hemos cantado, lo que hemos leído en Salmo 46, y de confiar en el Señor, que en medio de esas tormentas, en medio de esa paz que solamente Él nos puede dar. Había un pintor que pintó 2 cuadros. Un cuadro era de un pajarito con su nidito y todo dentro de un hueco de un árbol y qué sé yo, y de un día soleado y había veleros y todo, o sea, muy, muy bonito. Y lo tituló Paz. Muy bien, sí, hizo Paz. Hizo otro igualito con el mismo pajarito, con el mismo tronco y todo, con los pajaritos allá adentro y qué sé yo. Y había una tormenta y el cielo gris y todo lo de... ¿Y sabes cuál fue el título que le puso? Paz. Porque en medio de esa tormenta estamos rodeados de nuestra fortaleza que es el Señor Jesús. Amén. Y así debería ser. En todo tiempo. Amén. Espero que esto les anime a seguir hacia adelante. El Señor está con cada uno de nosotros. Él promete que el que me busca, me encuentra. Amén. No tenemos que esperar a ver si tiene minutos o si tiene... Bueno, vamos a ver si el móvil No, Él está ahí 24/7, todo el tiempo. Vamos a orar. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos muchísimas gracias por tu amor. Por la forma como tú nos guías, Señor. Por la forma, Señor, que podemos depositar nuestra confianza en ti. Sea que andamos así como Jonathan y Betsy con un montón de paquetes y bueno, Señor, tú estás ahí. O cuando estamos ahí con los ordenadores, así como Daniel, y ay, tú estás ahí. O como las madres así, como Sandra, Señor, que anda con los muchachos y ahí está el Chuchi haciendo de todo. Ahí estás tú también, Señor. Señor, gracias porque en ti podemos confiar. Y gracias, Señor, porque tú eres el que nos das no solamente la paz y el gozo para hacer las cosas, pero también el entendimiento. Y si no tenemos ese entendimiento, Señor, tú nos dices, pídamela. Señor, te lo pedimos. Ayúdanos no solamente a entender las cosas que tenemos que hacer, pero aún más, confiar en ti al hacer esas cosas. Ayúdanos a cumplir con tu voluntad, no con la nuestra. En tu precioso nombre, Señor Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Y que durante esta semana, Señor, podamos ver tu gloria y tu poder, aún en las cosas chiquitas y también en las grandes, ¿por qué no? Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, para nuestros amigos de YouTube, Dios les bendiga. Y bueno, si no ha venido el rapto, nos veremos la semana que viene. Dios les bendiga. Chao.